Una cosa es que tengas que decir siempre la verdad, pero mentir, yo, ¿no? Y no quiero entrar en esto porque van a creer que es una farolada. Yo no he tenido que mentir ni he mentido. La muerte de Franco fue una muerte esperada. O sea, no nos cogió de sorpresa a nadie. Así como lo de Carrero, sí. A mí la muerte de Carrero me cogió justo cuando estaba yo en una defensa, en una vista judicial, en la audiencia. Pero lo de Franco es que no se acababa de morir. Y estábamos todos preparados, nosotros y también el régimen, porque había muchísimos intereses de que las cosas fueran para donde a ellos les interesaba. ¿Alegría, Xavier, en alguna medida? Sí, mucha. No, es que en el fondo todos estábamos, los de la oposición, y yo creo que también los del poder, en una cierta actitud psicológica de que aquel no se moría. ¿No? El chiste aquel le dice, tenía el dedo gastado. Tenía gastado porque decía, este año se muere. Y no se moría y se le gastaba el dedo. Esto es lo que refleja un poco cómo estábamos. Yo creo que sí que había en muchos sectores un ambiente de que a ver cuándo se muere este individuo, ¿no? Pero había otros muchos que eran franquistas. Y no nos engañemos. Había mucho franquista en España. Y aquí también había un montón de ellos que tenían miedo de qué pasará cuando se muera Franco. Porque en realidad eran los privilegiados o los que disfrutaban de alguna manera de lo que Franco ofrecía, que era una determinada paz y una determinada, hasta entonces, una cierta prosperidad económica, y eso es lo que tenían miedo a perderlo. Nosotros estábamos preparados. Nosotros teníamos incluso armas, toda una partida de metralletas, fabricadas por nosotros. No te puedes hacer la idea de lo fácil que es, en este país, fabricar una metralleta o cualquier cosa, con toda la cantidad de talleres que hay, que muchos son de gente nuestra, una pieza este, una pieza del otro. Habíamos traído de Venezuela a un especialista en turbulencias, vamos a decir, políticas, que era nuestro, pero había estado allí trabajando con los americanos, para reunir a la gente joven y formarla. Por tanto, teníamos gente y teníamos armas, no para ninguna acción espectacular, sino simplemente que si aprovechándose de la situación creada hubiera bandas o de extrema derecha o incluso de ETA que intentaran en aquel momento apoderarse la sorpresa o lo que sea de la situación. Yo tenía una pistolita clandestina que me regaló un puertorriqueño cuando estaba allá en Madrid, una Colt, por cierto, pero yo nunca manejé ninguna de esas armas. O sea que miedo no te daban, lo que tenías una cierta responsabilidad. Si nosotros creíamos que aquí éramos un partido que velaba por este país, etcétera, teníamos que mirar también a que no se lo llevaba toda la trampa, y aquí un oportunista de un signo u otro pudiera aprovecharse de la situación, creando una inestabilidad y un problema que no convenía a nadie. Bueno, está todo el ejército intacto, toda la policía intacta, lo que se llamaba el movimiento nacional, que era una estructura podrida, pero estaba allí, toda la prensa del movimiento. Esa era la fuerza y nosotros éramos, ¿qué éramos? Pues un poco el futuro, porque sabíamos que ellos ya no podían, de cara a lo que venía. Nosotros teníamos muy claro, esto, que se llama España, no tiene más salida que Europa. Y para entrar en Europa tienen que acomodarse, digamos, a las estructuras políticas que hay en Europa. Tienen que dar, por supuesto, prensa, etcétera, la libertad de información, tiene que haber partidos políticos, tiene que haber sindicatos. Yo cuando me enrolé, mejor dicho, yo me afilié en el año 68, cuando me metieron en un cargo de responsabilidad, pues yo era abogado y penalista, o trataba también temas penales y de orden público, en aquel famoso tribunal, que era un poco como la Audiencia Nacional, pero más a lo bestia. Y bueno, yo sabía que me tocaba por asociación ilícita en grado de dirección, tocaba de 6 años a 12 años. Y yo antes de tomar esa responsabilidad, cuando me proponen el partido, se lo digo a mi mujer, si estaba de acuerdo. Yo, recién casado, yo no podía embarcar a mi familia en una responsabilidad de este tipo sin que supieran lo que pasaba. ¿Teníais hijos ya? Sí, teníamos ya 2. La tercera nació con la Constitución, más o menos. A pesar de ser carlista mi padre y todo eso, vamos, euskera, en casa, en el pueblo, en la calle y en todo, menos en la escuela. Nunca leí nada en euskera. Nunca oí una emisión de radio en euskera. Y cuando vi que nos habían prohibido, lo que empecé a sentir cuando ya era
de estudiante superior ya, ¿no? Nos han prohibido lo que somos. Saqué mis conclusiones políticas rápidamente, además para siempre. Y digo, luego, para estos no somos españoles, ni mi lengua es española, ni mi cultura es española. Por tanto, ¿a qué me reclaman a mí de ser español? Y por ahí llegué. Luego te dicen, no, pero ahora ves, ahora las icastolas, ¿no? ¿Y la próxima qué? Si eso es una constante. Por un afán centralizador no se os ha ocurrido otra cosa que liquidar lo que habéis encontrado. Pues no. Para siempre, jamás, amén. A mí cuando me proponen formar parte del Euskadi Buru Batzar, en el año 71, en el restaurante, la antigua Bombilla, ahí en la parte vieja, comiendo alubias blancas con codorniz, con una R de tolaza, les dije eso, bueno, oye, dejarme preguntar a la mujer, porque esto es fuerte. Yo era abogado, yo sabía lo que hacía. Entonces tú te casas con una mujer y le vas a embarcar a que pueda tener el marido 5 años, o los que se le ocurre al del orden público, y dejarle así plantada, eso no era, tampoco era justo. Y ella tuvo la valentía de decirme que sí, y seguí. Si me hubiera dicho que no, pues no hubiera seguido por ahí. El momento era tremendo. Que hoy la gente piensa desde hoy, no, lo que te he dicho, allí estaban los militares, estaba toda la extrema derecha. Y entonces nosotros, vascos separatistas, pretendemos nada menos que una autonomía que para toda esa gente es un pecado en sí. Y entonces, ¿cómo? Entonces nuestra pretensión era, en aquella fase histórica, el lograr, como mínimo, el nivel autonómico que tuvieron nuestros mayores, Aguirre y compañía. Fuimos a eso. Y la primera vez que entramos en aquel Parlamento, me acuerdo que nos tocó detrás de Fraga. Yo vi aquella cabeza que me pareció enorme en aquel momento, y le dije, ves, este para nosotros era un indeseable, era enemigo. Le dije, este sí, es Fraga, pero él sabe lo que es una enmienda, sabe lo que es un presupuesto, sabe lo que es manejar un ministerio, y nosotros hemos vivido en la heroicidad, si quieres, pero también en la irresponsabilidad de la oposición. Estábamos en la improvisación, desde luego era para nosotros un mundo hostil. La primera entrevista que tenemos en el Hotel Carlton con Martín Villa, que viene ya, con el gobierno de Suárez constituido. Martín Villa era el enemigo. Nos cita el gobierno civil. Nosotros le decimos no, en nuestra sede. Y no teníamos sede. Solo teníamos una trastienda de abogado. Y entonces va al Hotel Carlton, como ves, un gesto de diplomacia en medio, y nos encontramos allí con Martín Villa, con un coronel de los servicios de información, Ugarte, y no sé, un chico joven, parecía muy simpático, era director general de Política Interior. Todas esas cosas, hoy las cuentas, y qué sé yo, casi te toman por pardillo, porque la gente actual no os podéis hacer idea de qué pasó entonces, qué ambiente había, y con qué ánimos íbamos a todas estas cosas. Teníamos un principio muy claro. Nosotros no aprobamos nada que ponga vallas al campo. Y era un planteamiento honesto, porque otro te dice, ¿qué más me da? Yo apruebo lo que me pongan delante y luego ya veremos. No. Nosotros, la Constitución española nos habla de España, patria común de los españoles y demás, y todo. Nos niega la afirmación de que somos un pueblo. Eso que se dice la autodeterminación ahora. Nosotros no aprobamos un camino de ese tipo. Y por eso no aprobamos la Constitución, contra viento y marea. Y fíjate que los mayores nos decían que teníamos que aprobarla. Yo tenía muy claro que no iba a ser el primer vasco de este lado, no ya nacionalista, de todo el periodo foral, desde la Constitución de Cádiz, que iba a decir que sí a una Constitución, que no admitía mínimamente los planteamientos nuestros en cuanto a Euskadi como los vascos, como pueblo, como nación. Entonces yo recibí una carta de ETA, con serpiente, hacha y todo. No me pedían dinero, como habían perdido el tiempo, que no lo tenía, pero sí me decían que yo había faltado a mi palabra, y que yo había prometido que no nos presentábamos a las elecciones, y previamente, etcétera, etcétera, y que había mentido, que había faltado la palabra. Eso fue Monzón, que era un frívolo, seguro que les dijo a él, porque yo, es que no se me pasó por la cabeza el tener ese planteamiento. Yo creía en la amnistía, pero sabía que eso vendría después y no antes. Ese también es un tema, pero bueno.
Y entonces, bueno, yo recibí aquella carta, entonces esto no era una broma en aquel momento, que me responsabilicen a mí, una cosa que para ellos era importante. Bueno, no sé dónde la tengo, pero esas cosas sí pasaban, muchas, ¿no? Mi mujer no se ha metido en política. Además teníamos una especie de pacto en que en nuestra casa no entraba la política, ni entraba ningún político ni ningún periodista. Y no entró nunca. Y que ella y los hijos permanecían fuera de la política. Eso que le ha pasado a Zapatero ahora con sus hijas, a nosotros no nos pasó nunca. Para mí la palabra amigo es muy fuerte. Si me dices cuántos tengo, te diré que muy poquitos. ¿Cuántos? Porque yo tengo, mi concepto de la amistad no es jiji, jajaja, y tomar un vino y todo, y vamos de excursión, no, es algo mucho más fuerte, ¿no? Después de lo que he visto. ¿Cuántos tienes ahora mismo? No, poquitos. ¿3? ¿Una mano? Amigos. Pues no mucho más de la mano, ¿eh? Ya es mucho, ¿eh? Bueno. No está nada mal. Lo han visto desde aquí, han dicho tantas cosas que me ha resbalado todo, y ya no tengo sensibilidad para decir que algo me ha dolido realmente. A mí me han echado toda clase de... En la prensa nunca se han atrevido a decir nadie que o soy ladrón o mujeriego o cosas de este tipo. Nunca. A nivel de murmuración, eso sí, cada vez que había elecciones, determinados partidos se lanzaban a sacar siempre los mismos bulos, ¿no? Y, o sea, en el orden personal, del honor personal y de todo lo demás. Pero como eso además lo sabían muy bien en mi casa, yo no tenía problemas, dijeran lo que dijeran. Y te han podido doler esas cosas, pero también relativamente. A mí lo único que me podía doler es el no conseguir determinadas metas, que era para lo que luchábamos. ¿Mujeriego? Hombre, a mí me han echado queridas, la única pena es no haberlas conocido. Dice, la pena es que no fue verdad. Tampoco era un chalao, ¿eh? No creas tú. Yo medía las cosas, era lanzado, pero tampoco era un... Yo siempre pensaba que un radical tonto es un peligro público. Un radical tiene que ser inteligente y medir sus impulsos y sus iniciativas, y eso creo yo que era. Yo creo que entonces la única diversión que yo tenía, una diputada, el único tiempo libre que solía tener a la mañana, porque en Madrid todo el mundo se iba a la cama, el mundo político, a las 2 o a las 3, todas con sus buenos whiskies, y se levantaba por tanto tarde. Iba yo al Azul, que estaba entonces en la Gran Vía, y veía 2 películas de sesión continua, y luego ya entrabas en la vorágine de los temas. Eso es lo que es el meterte, que hacer una constitución, hacer un estatuto, porque yo en cuanto terminé el estatuto me largué. ¿Qué películas ibas a ver? A las que hubiera, me daba igual, con que se moviera algo. ¿Recuerdas alguna así muy...? Pues no. Fíjate entonces, ¿qué películas habría? No me acuerdo. Pero mira, yo he sido muy del cine. Aunque luego me privo de ir al cine, porque tú vas hoy a un cine y el espectáculo eres tú y no la película, ¿entiendes? ¿Cuál podría decir Xabier Arzalluz que es su mejor y su peor momento en su vida política? El mejor momento, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la actividad política, cuando sacamos el estatuto. Para eso tendría que explicarte qué pasó, cómo en un momento dado perdimos la esperanza, y claro, nosotros necesitábamos, como decía Irujo, un determinado nivel autonómico aquí, porque esto estaba como estaba. Y sabíamos que al volver aquí había un montón de gente con la escopeta cargada, y que si no conseguíamos ese mínimo, pues francamente era un fracaso de todo lo que habíamos hecho. Y nos salió bien, porque el estatuto en aquel momento y de aquella forma era bueno. Luego no lo han cumplido en gran parte, y además han cambiado las circunstancias. Ten en cuenta que estamos a 25 años. Y lo que entonces valía, hoy la situación es muy diferente. Pero ese fue posiblemente en el orden político, porque en el orden personal no vamos a entrar. Tal vez fue la mayor alegría. Otra alegría grande me llevé en las últimas elecciones de Ibarretxe, porque aquello fue tremendo. Yo no recuerdo una embestida como aquella de todo el Estado. Aquello no era el PP, era el PSOE, eran todos los medios de comunicación, todas las fuerzas
del aparato del Estado que estuvieron aquí, a por nosotros. Y el que hubiéramos sacado más que el PP y PSOE juntos, eso fue para mí una de las grandes alegrías. Y además de las últimas que ya me tocaban. ¿Y el peor? El peor, no sé, a mí no hay ninguna cosa que me haya deslomado, ni hundido, ni causado unas preocupaciones especiales, porque una cosa venía detrás de otra. Y sabes lo que pasa en este oficio, o por lo menos lo que me ha pasado a mí, con el ideal con el que andábamos, ¿no? Aquello de Fernán González, que iba a una determinada acción bélica con su mesnada, que serían también 4 gatos, les decía: caballeros, luchad con fervor, porque las heridas que recibimos ayer las olvidaréis con las que vayamos a recibir mañana. Y esto era lo constante. Tú, aquí te daban, tú dabas, porque ha sido una lucha muy intensa, sobre todo en aquellos años que estamos rememorando ahora. Hubo temas duros como fue el 23F. Por ejemplo, veías lo que allí estaba cociendo y lo que podía pasar, porque todo aquello fue por nosotros, fue por lo vasco, por ETA y por la autonomía. Ay, que vengas, que hay lío en el Congreso. Otra vez, que hay lío en el Congreso. Y estuvimos allí oyendo en la radio. Estaba Ana Sagasti, mi secretaria, otra chica y yo. Y cuando oí el nombre de... ¿cómo se llama? De Tejero, dije: adiós, esto es un golpe. Porque al principio no sabíamos si es que en el Congreso había entrado ETA o qué había pasado allí, no sabíamos, era un tumulto. Y cuando yo oí Tejero que había entrado allí con pistola, dije: esto es un golpe. E inmediatamente entramos en acción. Yo no pasé ningún miedo aquella noche, porque primero te digo, yo no me aturullo así como así. No es fácil de asustar, Xavier Arzalluz. No, y además porque, oye, era el responsable y tenía que reaccionar ante un hecho que era grave. Entonces lo primero que hicimos fue acumular noticias: qué pasaba allí, qué pasaba allá. Vimos lo de Milans, yo mandé a todos los que había aquí del Vizca y demás que vinieran a Marqués del Puerto. Allí teníamos un aparato de estos que traía noticias constantemente. Y bueno, nos concentramos allí y estuvimos a ver los acontecimientos. Hice unas indagaciones, me acuerdo, entonces estaban las calles desiertas, hubo un miedo cerval. Retrobaz estaba en otro edificio, vino allí. Toda la escalera, nosotros estábamos en el segundo piso, estaba llena de jóvenes que vinieron a lo que hacía falta. Y bueno, pues allí estuvimos siguiendo, no inconscientemente, pero cuando nos llamaban de todas las juntas, de todos los bachoquis, les decíamos: estamos aquí, nosotros recoger toda la documentación, pero no os asustéis, si pasa algo os llamaremos. Y allí estuvimos. Entonces viene lo de Milans del Bosque, ya vimos claro por dónde iban los temas. Entonces dije yo: atentos si salen 4 capitanías generales, y entre ellas a ver qué pasa en Burgos. Entonces aquí todo el mundo a desaparecer, donde pueda. Hasta entonces, quietos. Había chicos allí y les preguntábamos: a ver, ¿quién conoce a alguien que está haciendo servicio militar en Burgos? Y salieron 4 o 5. Nos pusimos en contacto con sus familias o con ellos. Comprobamos que en Burgos no había militarada, que ni siquiera habían sido acuartelados. Entonces, bueno, digamos, por lo menos en las cercanías no tenemos aquí un golpe militar, a ver qué pasa en otros sitios. Y así estuvimos, tranquilizando a la gente, y llegó lo del rey, llegó lo de Pujol, tranquilo Jordi, tranquilo, y todas aquellas cosas que tranquilizó mucho a la gente, por cierto, hasta que, bueno, se disolvió la crisis, y ya a la madrugada, cuando ya Tejero se entrega y demás, yo me fui a dormir. Xavier, en casa nunca habéis tenido... Bueno, yo no sé si todos sois de la misma ideología. Sí, todos. Y mis vecinos, que eran muy amigos, también. De siempre, además. ¿No has tenido tú nada que ver? No. Yo no sé si alguna vez, pues en casa, se hablaba de algo que no fuera política. Sí, claro. Normalmente se hablaba de otras cosas.
De política, pues oye, cuando sucedían cosas, pues... ¿Tus hijos han estado siempre de acuerdo contigo? Yo nunca les he hablado de política a los hijos. Sin embargo, todos han salido por la línea correcta. ¿A qué te refieres con lo de la línea correcta? Pues del PNV. Ah. Es la línea correcta. Ah. No, yo por saber cuál es, para no despistarnos. Pues si hubiera salido, qué sé yo, españolista, pues francamente pues no hablaríamos de política. Si hubiera salido de HB, me hubiera parecido muy bien y hubiéramos hablado de política. Lo que vería es que un joven radical que lleva las cosas pues, más adelante que nosotros. No hubiera parecido mal y hubiéramos podido hablar. Hombre, oye, de cuántas cosas se discute con los hijos, con la mujer, pero tampoco nada serio, ¿eh? Yo te digo una cosa, un político, entonces si es engagé, ¿no? Si está realmente convencido y metido en el ajo, si no tiene su retaguardia tranquila, que es su familia, termina mal, ¿eh? Y yo esa es la suerte que he tenido. Yo no he tenido problemas en casa como para que no hubiera aguantado. No creo que he abandonado el contacto con los hijos. Y por tanto no tengo ningún trauma en ese sentido. Yo lo único que me suele preguntar a veces es si vale la pena el dedicarse tanto y tan por entero a un oficio como este. La gente en la calle ya sabes que tiene una imagen de los políticos nefasta. Sí, es decir, todos sois unos ladrones, lo único que os importa es llegar al poder para enriqueceros y vivir como señores, todos mentís. Lo gordo es que de eso hay mucho de verdad, mucho de verdad. Yo no tengo una gran opinión de los políticos. Tampoco de la calle, porque dicen, nada, hay que se pongan de acuerdo, y tú no te acuerdas, no te pones de acuerdo ni para arreglar el ascensor de tu casa en la comunidad, ni con la alfombrilla de la puerta. Hombre, que no es tan fácil ponerse de acuerdo, ¿no? En el otro les parece todo, para eso están, para eso cobran. Hombre, no, a mí eso me parece una ofensa. A otros no, ¿eh? Por los roldanes que digo yo, por dejar uno claro, pues como ves tú, un desalmado. Y hay. No, y además los hemos visto, quiero decir. Bueno, Roldán llegó muy lejos, ¿no? Hasta llevarse el dinero de los burros en la Guardia Civil. Pero de eso hay, sí. Tú tienes a tu gente, que es con la que trabajas y para quienes trabajas y para tu pueblo, ¿no? Y yo he encontrado mucha compensación de afecto y de creencia en mí, de creer en mí y de mi rectitud, etcétera, etcétera, en la gente que me ha rodeado. No en los que me han rodeado, la gente de mi partido, que son bastante gente, ¿no? Y aún ahora, ¿no? Y ahora noto el afecto de la gente. Eso es gratificante, que te reconozcan que te tienen por alguien que se ha sacrificado. Una cosa es que tengas que decir siempre la verdad, pero mentir, yo, ¿no? Y no quiero entrar en esto porque van a creer que es una farolada. Yo no he tenido que mentir ni he mentido. Nunca. Va contra mi naturaleza. Incluso yo, uno de los obstáculos que he tenido es que el de enfrente con el que he tenido que negociar y tratar y demás, me cuesta creer que me está mintiendo. Sin embargo, me han mentido y no sé, cada uno observa al otro un poco desde sus categorías. Y eso ha sido para mí una dificultad, el tener un determinado criterio ético de las cosas, de lo bueno y de lo malo conforme a de guardar la palabra. Nadie podrá decir que yo he roto nunca una palabra que haya dado, nunca. ETA nos mintió y faltó a su palabra, pero eso es otra historia larga. ¿Por qué se acaba la tregua de ETA? Ya que estamos... Pues mira, nunca se puede decir que el tema termina por una cosa, ¿no? Pero sí, ¿por qué ETA al final rompe con aquella? Porque estaba perdiendo. Es decir, ETA, hay quienes dicen, como Mayor Oreja, que lo que intentaba es tener un tiempo para reorganizarse, y también será verdad en parte, que tampoco es la razón entera, ¿no? Pero ETA, me acuerdo de aquellos zutaves, ¿no?, en que dicen las cosas por lo menos para su gente íntima, ¿no? Ellos creyeron en un momento dado, cuando empezamos las conversaciones y seguimos, que tenían al PNV cogido, para llevarlo a su huerto. Y lo que sucedió fue exactamente al revés, que el PNV se llevó a su huerto a ellos. Y vieron que todo el mundo de la izquierda abertzale cogía a gusto el camino de la política, y los municipios, y el euskera, y todo ese impulso, que por fin podían hacer algo. Y además lo estábamos haciendo entre todos.
los patriotas. Y entonces, claro, pues ETA vio que se le iban las riendas, que la realidad se le iban. Entonces cortó y lo pagó. Porque tú observas las siguientes elecciones, las de Ibarretxe, que a esa izquierda abertzale, HB, entonces, y ahora, aunque no le permita, pues se le van 80.000 votos desde las autonómicas anteriores. Y no se les va a otros 50.000, como decía esto de la propia Mesa Nacional, porque les habían mantenido a rastros, decía la expresión. Ese fue para mí el triunfo político, ¿entiendes? Y por eso, la razón, para mí, porque ETA al final rompe aquellos, porque si sigue adelante, no controla. Siempre me ponen vociferando, ya ves que soy un poco vehemente, ¿no? Hablando. Bueno, pero eso nos pasa a muchos también. Porque creo en las cosas que digo y que hago. Y en ese sentido, yo, lo mismo que no he mentido, tampoco me he arrugado. Y cuando nos han atacado la causa, o el partido, o lo que sea, yo he respondido. Aunque se me ponga desde El País hasta el ABC y todos los medios de comunicación y televisión española enfrente. Eso es un cálculo que yo nunca he hecho. Por ejemplo, la coba al periodista, como he visto yo a muchos. ¿Dónde está fulano? Mira, donde hay un montón de periodistas. Y venga para salir. Yo nunca he hecho ningún esfuerzo para salir. Nunca. Esa ha sido mi fuerza. Yo sabía que lo que podían es destruirme, es decir, mandarme a casa y estaba deseando. O sea que no. Era mi libertad. Si te metes en temas de dinero, de lo ajeno, en temas de sexo. Sexo era una palabra prohibida en mi casa. Entonces, toda mi infancia. Es que en mi casa no se podía decir la palabra boda, ¿entiendes? En euskera se dice estayak, se dice las bodas, eso se podía decir, pero bodea nunca. Y no era una cuestión lingüística, era una cosa en que a mi madre determinadas expresiones pues le sonaban como de mal contenido. Y entonces nosotros recibimos por supuesto, de iglesia, los domingos, misa de comunión, misa mayor, vísperas, y todo lo habido y por haber. Y confesión todas las semanas, y luego en otra serie de materias absolutamente estrictos. Y luego fui jesuita, con que fíjate tú. Te voy a explicar a ti lo que es un noviciado, lo que es un mes de ejercicios y todo eso. Eso caía sobre una educación recibida. Luego yo eso lo dejo por una serie de motivos que también son personales, pero no se te va todo eso, no se te va. Y en cierto sentido, pues yo he sido un reprimido. Aunque he superado muchas cosas, pero no, eso queda ahí dentro. ¿Cómo ha conseguido educar a sus hijos más libremente? Claro, precisamente por eso. Precisamente por eso. Quería que fueran libres. Y no ponerles... ¿Y ha habido momentos o algún tema difícil? He tenido mucha suerte en eso. Por ejemplo, ¿ha hablado de sexo con sus hijos? No suelo hablar. No me sale porque no... Por esa reticencia que hablamos. Exactamente. Pero han tenido toda la libertad. Han buscado su camino y afortunadamente nunca he tenido ningún conflicto con ninguno de ellos. Ya son mayores todos. ¿Están casados? Uno está casado, tengo 2 nietos. Uno acaba de nacer, con mi nombre además. O sea que para rabia de algunos cuantos hay otro Xavier Arzalluz. Dice, si pensaban que se había acabado, seguimos. No estaban preocupados cómo saldrá el segundo. Pues mira, yo con el primero dije que no le pusieran, porque decía, Xavier Arzalluz, ¿qué van a decir? Y eres nieto de aquel no sé qué y no sé cuántas. Y unos pues le querrán y otros le mirarán mal. Es decir, yo creo que de alguna manera le hipotecan al chiquillo en su vida. ¿Y por qué con este has cedido? Oye, si lo deciden... No queda más remedio. No queda más remedio. No vas a entrar a decir, no, pues no le vais a poner. Oye, si no me toca a mí. No tengo ni un copyright, ¿no? ¿Mejor abuelo que padre? Hombre, son 2 cosas diferentes. A ser abuelo es muy fácil, te tienes que aguantar un poco, pero tienes que estar encima, pero claro, no tienes responsabilidades. Entonces, yo lo que procuro es colaborar en lo que pueda para que sea un tío libre. Tú tienes 2 años
Y dentro de eso procuro que sea libre. Ahora, eso sí, que no sea un caprichoso y que sea un tío entero, ¿entiendes? Y que tenga sus dificultades. Se disfruta. Le veo a Xabier Arzalluz poniéndole problemas a ver cómo los soluciona, ¿o qué? Pues mira, hasta cierto punto metiéndole en actividades, aunque sean pequeñas. Allí en la hierba o recogiendo lo otro, porque además eso de que se sientan que hacen algo, que no hacen nada, más que estoy yo barriendo, recogiendo hojas y él viene también quiere hacer lo mismo, lo que hace es dispersarme todo lo que he recogido. Pero eso te fastidia, pero él tiene un sentido de hacer y de trabajar y de colaborar. Esas cosas, que es lo único que puedes hacer cuando tiene esa edad, ¿no? Esas cosas son las que hago. Un crío tienes que hacer lo que él quiere y eso pues a veces no es conveniente y sobre todo muchas veces es muy latoso. Y dentro de ese margen de cosas pues se bandea uno como un buen abuelo. Sí, porque iba a decir, porque hacer que Xabier Arzalluz haga lo que tú quieres, eso es complicado, ¿eh? Yo ahí veo las dos... Si supieras tú, las veces lo mal educado que está en eso, me viene, me coge la mano y se acabó, y tienes que ir a donde él diga. Sí, en eso soy un poco blando, pero bueno, hasta un punto. No he sido muy deportista. Nosotros en el pueblo jugamos a pelota, Azcoitia es sitio de pelotaris. Nunca fui buen pelotarí porque me daba el clavo aquí. Luego fui futbolista, nunca bueno, defensa, efectivo, pero no buen jugador. O sea que no se puede decir que he sido deportista, aunque he hecho deporte, más o menos toda la vida. Manteniendo las formas, yo, socio caballero además, soy del equipo Neitasuna de Azcoitia. Lo demás nunca, perdí una peseta en un partido en otro. Nosotros, en mi tiempo de chavales, éramos del Atleti, a pesar de ser guipuzcoanos, de Azcoitia, éramos del Atleti. Claro que yo luego también estuve estudiando en Durango y todo eso. Allí, en aquel tiempo, la Real era de San Sebastián. Los de Tolosa no podían ver a la Real, los de Irún no podían ver a la Real, y nosotros, pues era indiferente. Y yo, si le tenía una manía, luego, más tarde, una manía a la Real, es simplemente que se llama Real. No acepto por el nombre. Real. Pero bueno, ahí siguen los donostiarros con su Real. Pero la verdad es que entonces allí éramos del Atleti. Pero bueno, ni el Atleti ha ganado mucho porque yo sea más o menos aficionado a su equipo, porque tampoco voy a San Mamés, alguna vez he estado, pero no aguanto bien los partidos tampoco, cuando es un equipo al que tengo cariño. ¿Y el ciclismo, que es otro de los deportes vascos? Yo, mira, ciclismo estático. Y luego al monte, andar, ahora ando mucho, antes no andaba nada. Ahora desde que me jubilé, me he puesto un poco a tono, un poco de orden en mi vida y yo todos los días hago 8 kilómetros. Estás hecho un pincel, no sé qué has hecho, sí, pero... Yo he mucho bicicleta, pero estática. 30 kilómetros, hora y media. Eso es imprescindible, ¿eh? Yo no había ido a un médico, pues a lo mejor en 4 años. Ni análisis, ni nada de eso. Claro, siempre tienes algo y claro, como no notaba yo nada, porque pues dice, pues ya notaré el día que tengo algo. Y llegué a 93 kilos y dije, bueno, esto es un poco demasiado. Y empecé por mi cuenta, la fórmula, la única que hay. Pues verduras y plancha y andar mucho, ¿no? No hay otra. Y fui bajando. Y así, en 7 meses pues llegué a 79, de 93. Ahora estaré en 81, así que me parece buen peso. Y la verdad es que nunca he estado mejor. Hay cosas que me duelen, porque ya no son cosas que dice el de fuera, sino dicen los de casa, pero tampoco pueden conmigo como para amargarme un día. ¿Qué hace ahora Xabier Arzalluz? Pues iba a decirte que no pego ni golpe. O sea que aparte de pues, andar en bici y eso, pues luego leo mucho. Veo también televisión, a veces inútilmente, y escribo para mí. ¿Hay algo en televisión que te guste especialmente? La verdad es que no hay mucho que te guste en televisión hoy día. Ay, la cosa está difícil. Yo me dedico más a los documentales y a las películas de acción.
defecto o la cualidad que menos soporta Xavier Arzalluz? ¿Con lo que no puede? Por un lado, la mentira. O la vanidad también, la mentira. Yo a mí, si me miente alguien, me puede mentir una vez, hasta dos, que caigo en la cuenta cruz y raya, para siempre además. ¿Cómo ve Xavier Arzalluz a Euskadi dentro de 10 años? Bueno, yo creo que desde luego mejor. Mejor porque tal como van las cosas, en el orden económico, en el orden cultural y todo lo demás, yo preveo que en 10 años, además aquí los avances son bastante acelerados, Euskadi estará en todos esos órdenes mejor que hoy, mejorando. Y en el orden político yo soy optimista pensando en el futuro. Aunque no te voy a echar un rollo, pero soy optimista. Y creo que soy vasco, soy autodeterminista, soy patriota, y creo que en 10 años habremos dado un salto serio. ¿Ahora paz? Sí, yo creo que sí. Aquí, en 10 años, yo creo que, salvo que sean tan bestias unos y otros, porque yo no entiendo que, por ejemplo, Madrid no haya hablado todavía, de verdad, últimamente, por lo menos en serio, con esta gente de ETA, porque hay que hablar, hay que ceder, y si no, pues, es como lo de Chechenia, es una bestialidad, no todo es de los chechenos, es también de Putin, que ha subido al poder por los chechenos, como Aznar ganó las elecciones por ETA, y así sucesivamente. Y es así. Hoy lo que pasa es que hasta nos imponen el lenguaje, lo que es políticamente correcto, nos lo imponen, y va a decir, te tienes que jubilarte para hablar con tranquilidad, y ahora porque nadie se interesa por tu opinión, porque hoy yo empiezo a hablar y suelto el trapo y cómo pienso las cosas y no te digo nada. Los suben y dice, el gobierno negociando con ETA. No he dicho eso. Lo que hablan, evidente. Y lo tremendo sería que no hablaran. Pero pasa que hay una cobardía hoy, le tienes al tío del PP con el hacha, al tío de Basta Ya, que ha montado su chiringo y su iba a decirte hasta su protagonismo a cuenta de las víctimas, y despiertan cada vez que se aproximan elecciones, y tienes que someterte porque si no te desnucan. Y como yo eso de zumbarme ya estoy acostumbrado, no me preocupa. Y hoy no comprometo a nadie, ni a mi partido, más que a mí mismo. Y me harán caso en la medida que alguien estime mi criterio. Yo lo dejé porque tenía que dejarlo. E incluso estuve 4 años más que lo que yo me había fijado. Pero evidentemente tú te encuentras con otra gente más joven, y no sé si piensan como yo, en todo caso son diferentes, y por tanto verán la situación desde su propio punto de vista. A la hora de medir su competencia, pues tienes que esperar, a ver qué dan de sí, y sobre todo tienes que respetar, y no pretender ni hacerle sombra ni corregirle la plana. A veces pasa un poco, suelo decir, es como aquí un industrial, supongo industrial, de estos que hay tantos aquí, de Íbaro, de Durango, ha estado toda la vida ahí con sus máquinas, y ha levantado una empresa, y ya pues se tiene que jubilar, porque sí, y tiene a un hijo, a varios allí. Tiene el problema de que difícilmente va a decir que tengo unos hijos fenomenales, porque no le hacen las cosas como él quiere o ha estado acostumbrado. Eso pasa un poco. Pero yo eso lo tengo claro, que es que las cosas no las tiene que hacer como crees tú que se deben hacer o las has hecho. Entonces hay que dejarles, no hacerles sombra. Si luego hacen disparates, yo soy un militante de un partido y tengo derecho a examinar, a criticar, por eso hay unas asambleas, no a la calle. ¿Yo qué voy a decir que me consultan o no me consultan si nosotros nunca consultamos a los anteriores en su día? Y no sé, uno piensa ahora, pues que también no hubiera sido bueno, pues no lo hicimos. ¿Qué voy a criticar yo? Si me consultan o no, si nosotros no consultamos a nadie en su día. ¿Echa de menos esa primera plana? No. La verdad yo creo que terminé de maduro. Como cuando ves que hay una fruta se va a caer, la coges madura para que no se... Eso me pasó a mí. Yo
lo dejé cuando ya creía que lo debía dejar, y por eso te digo que tampoco tengo todas esas ni reminiscencias, ni echo de menos muchas cosas, porque me había llegado el momento. ¿Y cómo se ve Xavier Arzalluz dentro de 10 años, él personalmente? Bueno, primero me gustaría mucho seguir viviendo dentro de 10 Jesús. años. No, sí, Jesús. ¿No? Yo veo todos los días cómo cae la gente. He cumplido ahora 72 años, dentro de 10 años son 82. Para los 82 hay mucha gente que ha cascado, ¿eh? Mucha. Pero con ese aspecto yo no me creo nada, ¿eh? Bueno, ojalá, yo no tengo ninguna gana de irme, ¿entiendes? Pues no O digo. sea que, pero es un tema que yo lo tengo en cuenta. Aparte, no es para mí ningún trauma. ¿Le da miedo la muerte a Xavier? Pues mira, acabo de leer, no. Primero, no me hace ninguna gracia. Pero sobre todo no me hace ninguna gracia por los tuyos. Yo me acuerdo de cuando era chaval, murió mi padre. Tenía yo 16 años, no sé si los habría cumplido. El mes de febrero. Mi padre murió de una pulmonía doble, que entonces, bueno, solían ser mortales. Y tuvo también como 2 episodios, como Franco. Una que estuvo, ya creíamos que se había muerto, se recuperó un poco y luego pum, cayó. Cuando se recuperó un poco me llamó y me dijo, me mandó a donde su madre, mi abuela, y me dijo, dile, dijo mi padre, dile que he estado delante del sendero. Me dijo en euskera, Bideu churro, que es como el senderito de monte. He estado delante del sendero y no he tenido miedo. Siempre me acuerdo de aquello. Es decir, que aquellos, su madre en la educación que veía, ya veréis cuando llegue el momento y estéis delante del camino estrecho. Vais a tener miedo. Y me mandó a decirle eso, estoy delante del sendero y no he tenido miedo. Pero hoy, yo, hombre nuevo, no me metería en la política. ¿Qué sería? Pues posiblemente estaría en el mundo académico y eso, sobre todo escribiría, enseñaría y investigaría. Eso sería lo que me gustaría.